Bienvenidos, nos volvemos a encontrar aquí en Kinesiología y Estética. Hoy tenemos un gran programa, así que a quedarse ahí atentos para toda la información que tenemos para ustedes. Hoy aquí en Kinesiología y Estética vamos a tener muchos temas para tocar. Yo les voy a estar hablando de una patología muy frecuente, la bursitis subacromial, un dolor en el hombro muy frecuente y que se confunde mucho con el manguito rotador. También, por otro lado, Daniela nos va a estar hablando sobre la piel de la espalda y los cuidados ahora en la época de verano con el bronceado y el sol. Y tenemos dos invitados de lujo hoy para entrevistar. Por un lado, la licenciada en nutrición Estela Maris García, que nos va a estar hablando sobre la microbiota. Y por otro lado va a estar la licenciada kinesióloga Fernanda García, que nos va a estar contando sobre el vértigo vestibular paroxístico, una afección muy frecuente, muy interesante. Y tenemos también a Silva Aldemoros con sus recetas saludables, como siempre, que nos trae hoy un delicioso helado de frutillas. Así que vamos a dar inicio al programa. Acompáñenme. Bueno, vamos adelante. Vamos a empezar a hablar, como les conté al principio, sobre bursitis subacromial. La bursitis subacromial es una lesión en el hombro muy frecuente que, como les dije al principio, suele confundirse mucho con el manguito rotador. Pero antes de hablar de la bursitis, vamos a explicar un poquito qué es la bursa y cómo se forma este tipo de lesión. En el hombro, en la parte alta, tenemos, si nos tocamos aquí, vamos a sentir una bolita que es como un hueso, que se llama acromion, que se articula con la clavícula. Por debajo pasa el tendón del músculo supraespinoso, el tendón que se inflama generalmente en el manguito rotador. Y en el medio tenemos unas bolsitas cerosas que se llaman bursas, que se ponen justamente como si fuese un cojín que va a evitar la fricción entre el hueso acromion y el músculo supraespinoso. Esta bolsita cerosa se pone en el medio para que en el movimiento el músculo no frote sobre el hueso y se lastime. Muchas veces esta bolsita suele inflamarse o lastimarse, generando la bursitis, la inflamación de este tejido. Y este tejido genera un dolor muy característico, que es el dolor en el hombro, principalmente cuando quiero elevar, pero en el caso del manguito rotador el dolor aparece en la primera etapa del movimiento, ya enseguida que empiezo a abrir el brazo siento el dolor. En el caso de la bursitis, el dolor aparece entre los 60 y los 120 grados, ya cuando estoy superando la línea del hombro, ahí suele aparecer porque esa bolsita se comprime y eso me genera el dolor. Este dolor también es más difuso al del manguito rotador, que uno lo siente más profundo. Este es más superficial, más externo, pero también genera rigidez, también genera limitación en la movilidad y dolor que se irradia también por el brazo. ¿Qué me puede generar este tipo de lesión? Bueno, la bursitis se genera por traumatismos, por movimientos repetitivos, no siempre el hecho de mover repetidamente en la misma posición va generando como una sobrecarga sobre el tejido, la compresión, como les decía antes, con la articulación, y eso puede generar la inflamación. Otra causa muy frecuente es los procesos degenerativos, ¿sí? La artrosis de la articulación acromioclavicular hace que esa articulación crezca de tamaño y justo por debajo, como les decía, está la bolsa y esa bolsa aumenta la fricción sobre este proceso artrósico y suele lastimarse e inflamarse. Pero esto tiene solución, esto se puede tratar, así que hoy nos acompaña Elizabeth, con quien vamos a estar mostrando un poquito sobre algunos tratamientos, algunas opciones de tratamiento que tenemos para empezar a trabajar. Hoy vamos a hablar un poquito de ondas de choque y tecarterapia. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, bien. Me contabas que estás con un poquito de dolor en el hombro. Contame un poquito qué pasó. Sí, ¿sabes que hice fuerza mal en el gimnasio? Levanté de más. Claro. Y me quedó redoliendo, no puedo levantar los brazos. ¿Tenés dolor cuando elevas? Sí, cuando no puedo. Hay que empezar a mirar un poco los ejercicios, quizás mucha sobrecarga estamos haciendo en el gimnasio. Y ella ahora tiene el dolor. A ver, ahí te duele. Esa es la zona. Acá tenemos la articulación. La bursa pasa por la parte interna
pero bueno, suele estar inflamado, no la hacemos doler más. Vamos a empezar a trabajar un poquito, como les decía, vamos a trabajar un poco con ondas de choque, que es un tratamiento muy efectivo, que puede ayudar mucho en la desinflamación, y también una radiofrecuencia, una tecarterapia, que va a ser efectivo para mejorar también la calidad de la zona y el proceso inflamatorio. Vamos a usar un poquito de gel y vamos a empezar. Es un poquito molesto, vos cualquier cosa me vas a ir avisando. Pero la idea es trabajar bien en el punto de dolor, sí, ahí duele un poquito. La idea es trabajar bien donde se genera la articulación. Elizabeth me odia un poquitito en este momento, pero lo importante es después, ¿no? Que alivie, que mejore, que baje el dolor. Esto lo que va a generar es, en el caso de las bursas, a veces se generan pequeñas calcificaciones, pequeños cristales de calcio, que esto lo va a ir rompiendo. También va a favorecer generando un proceso inflamatorio de calidad, ¿sí? Y también ayuda relajando musculatura para que el hombro descienda un poco, el hueso húmero, y limite la compresión sobre la zona de la articulación, ¿sí? Una vez hecha la onda de choque, vamos a trabajar con un poquito de tecarterapia. En este caso, la tecarterapia genera un calor profundo, bien llegando a la zona de la bursa, a la zona de los tendones, y esto va a favorecer la llegada del flujo sanguíneo, de nutrientes, la eliminación de desechos, todo lo que va a favorecer para que el proceso desinflamatorio sea de buena calidad, ¿sí? También vamos a favorecer esto que le decía de relajar musculatura para ayudar a que el húmero descienda un poco y quite compresión. ¿Molesta ahora? Esta parte es más linda. Es más linda. Sí. Sí. Bueno, habiendo trabajado un poco con esto, ahora vamos a hablar un poquito de la prevención. ¿Qué puede hacer Elizabeth para evitar estas lesiones? Bueno, siempre es muy importante el ejercicio, el fortalecimiento de la musculatura, tener una articulación sana, móvil, flexible. Eso va a favorecer a que esta bolsa serosa no esté comprimida y no se reinflame. Así que ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fuerza, fortalecer los músculos del hombro, que van a ayudar mucho, como les decía antes. Y por supuesto, evitar traumatismos, evitar lesiones que van a hacer que el proceso se acelere, por supuesto. Así que espero que les haya servido, que lleven a cabo todos estos ejercicios y cosas que hemos hablado, y no dejen de mandarnos sus dudas si tienen alguna consulta. Ahora continuamos con Silva Aldemoros, que nos va a estar enseñando su receta de helado de frutilla, así que vamos a verla. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy les traigo una receta súper fácil, muy natural, helado casero de frutillas con 3 ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a preparar las frutillas, que vamos a cortar el cabito, el tallo, y luego lo vamos a cortar a la mitad. Una vez que tenés preparadas todas las frutillas y cortadas, te voy a mostrar cómo hacer una congelación abierta. La congelación abierta, ¿para qué sirve? Para que las frutillas se congelen de formas separadas. Y una vez que están congeladas, las podés volver a unir. Entonces, las vas a colocar así en una placa, con un papel Folex, como tengo yo, y las vas a llevar al freezer a congelar. Frutillas congeladas. ¿Ves lo que te conté? Las tengo todas juntas y no se pegan entre sí. Ahora es momento de ponerlas en la licuadora. Miel y jugo de limón. Voy a llevar a licuar y a procesar estas frutillas. Y acá tenés el helado más rico y natural de frutillas. Y ahora sí, llegó el momento de emplatar y presentar este helado riquísimo. Un poquito de pistachos. Listo nuestro sorbet o helado de frutillas. Es una forma muy fácil y muy natural de consumir frutas, sobre todo para los más pequeños. Espero que te guste, que lo hagas en casa. Nos vemos la próxima vez.
En el corazón de Villanueva Tigre, donde la tradición se encuentra con lo mejor de cada temporada, está Don Nazareno. Frutas, verduras y productos de calidad. Visita Don Nazareno y viví la experiencia de un mercado auténtico. Strático Consultorios. Centro de Recuperación Estética. Te ayudamos a rejuvenecer. Arrugas, celulitis, flacidez. Tecnología de avanzada. Modelación corporal muscular. Luz pulsada. Ondas de choque. Stráticoconsultorios.com.ar. Avenida Córdoba 1345, Cava. Consultas al 5411 3069 3344. Continuamos aquí con el programa. Tenemos a nuestra invitada del día, la doctora en nutrición, Estela Maris García. Ella es jefa del Departamento de Nutrición del Grupo Galeno y también es CEO de la empresa Nutricist. Así que estamos con ella. Bienvenida. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Con Estela Maris vamos a estar hablando de los mitos y verdades de la microbiota. Estela Maris, ¿qué es la microbiota y qué es la diferencia del microbioma? Bueno, la microbiota básicamente es una cantidad de gérmenes que habitan en distintos lugares y cuando referenciamos hacia el cuerpo humano, habitan en todas las zonas que tengan mucosa. Por ejemplo, en el aparato digestivo, en el aparato urogenital, en la piel, en las mucosas como tal. Con lo cual hay que protegerla, hay que cuidarla porque nos va a acompañar toda la vida. ¿Qué es la diferencia del microbioma? Básicamente el microbioma sería como el paraguas que la protege. Porque Claro. tiene que ver con las cuestiones exógenas. De repente los hábitos, las viviendas, el lugar, que eso va a afectar la cantidad de individuos que pueden ingresar al organismo y dañarlo. ¿Y por qué es importante esto para nuestra digestión y para nuestra inmunidad? Bueno, la microbiota está en pleno estudio y se ha visto que tiene como muchos roles importantes. Uno de los roles más importantes tiene que ver porque previene el ingreso de patógenos, o sea, actúa como una barrera. Barrera de defensa. Una barrera de defensa. Entonces, dentro del sistema inmunitario es sumamente importante. Lo más importante e interesante es que no se hereda la microbiota. Es decir, una madre que tiene una microbiota espléndida, realmente no necesariamente su hijo va a tener una buena microbiota, pero sí influye el tipo de parto que ha tenido. Un parto vaginal, básicamente, es como que los lactobacilos se van a poder como acomodar mejor y se ha visto que son niños que tienen como una microbiota mejor que aquellos que han nacido por cesárea. Pero obviamente la vamos formando en el transcurso de nuestras vidas. Está más relacionado con los hábitos, con la alimentación, con... Sí, una etapa muy importante, los 1000 días previo posparto o previo nacimiento, postnacimiento, Claro. tiene que ver, es fundamental, la lactancia materna, la incorporación de buenos hábitos en el momento de la lactación de los niños, para que pueda incorporar prebióticos. La primera y formación probióticos. de nuestro sistema inmune. Exactamente. Y los probióticos y los fermentados, ¿sí? ¿Cuánto ayudan de verdad? ¿Cuánto hay de marketing? ¿Todos los probióticos que encontramos en el mercado sirven? La realidad, primera cosa, cuando alguien tiene o quiere cambiar un poco sus hábitos o se da cuenta de que tiene problemas digestivos, hay que asesorarse con un profesional. Y los probióticos son células vivas que realmente van a hacer que se proteja más esa flora intestinal que tenemos. Existen en el mercado, es decir, nosotros damos como el kefir, que es una leche fermentada, pero con probióticos de muy buena calidad, donde realmente uno la puede hacer o en casa o la puede comprar a nivel farmacológico o en cualquier casa de dietética. Y también algunas leches fermentadas, el yogur, el chucrut, nos van a dar probióticos. Ahora, los prebióticos tienen que ver con la fibra indigerible, que van a ayudar al tracto gastrointestinal para que también tengamos un buen tránsito intestinal. Sí, la constipación genera también alguna disbiosis a nivel intestinal, producto Claro. de la hiperfermentación que tenemos. ¿Sí? Sí, y ahí nombró las fibras. Las fibras, es un mito que la fibra siempre nos hincha. Hay que saber consumirla y ver, porque tenemos dos tipos de fibra, una fibra soluble y una insoluble. La realidad, lo que vamos a estar buscando es fibra soluble que realmente tenga como
preferencia o que sea amigable para ese aparato digestivo. Mientras que la fibra insoluble básicamente va a ser como muy agresiva de ese aparato digestivo. Ahora, si estoy con un trastorno en la microbiota, después de que hice todos los estudios correspondientes y demás, básicamente tengo que ir por una fibra insoluble, una fibra soluble. Soluble, claro. ¿Sí? Y con respecto a edulcorantes, ultraprocesados, ¿eso impacta en la microbiota? ¿A favor? ¿En contra? Bueno, son temas también como muy extensos porque tenemos por un lado los ultraprocesados que tienen que ver con mala calidad en la alimentación, con grasas trans, con grasas de no buena calidad, que realmente no son beneficiosos no solamente para el tema de la microbiota, sino para toda la parte de dislipemia, colesterol y demás. Claro. Con lo cual los ultraprocesados vamos a tratar de dejar de consumir lo que está en la bollería común, en los amasados de pastelería, en todas las cosas que tienen como grasa, claro, en las facturas, en las tortas, en horneadas. Las cosas ricas. Las cosas ricas realmente, que aumentan la palatabilidad, con lo cual a uno le da más ganas de seguir comiendo. Es un poco realmente el tema de estar consumiendo una grasa de mala calidad, pero no son beneficiosas para la salud humana. Claro. Y por otro lado tenemos todos los edulcorantes, que ahí sí tenemos que diferenciar lo que es un edulcorante acalórico, es decir, que no aporta ningún tipo de calorías, o un edulcorante que tiene algo de calorías, donde realmente va a ser como más beneficioso tratar de consumirlo. Hoy en el mercado existe la única advertencia, no son dañinos a la microbiota si los consumimos moderadamente. La Organización Mundial de la Salud establece un consumo bajo de edulcorantes, pero no lo ven como una solución para pacientes que tienen controlar el peso o pacientes diabéticos. Claro. Bueno, la verdad que el tema es súper amplio, queda, me parece, mucho tema en el tintero, así que le agradezco mucho haber venido. Espero que próximamente nos volvamos a encontrar para que nos cuente un poco más sobre este tema que es tan interesante. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Estela Maris. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, ahora continuamos con el programa. Hola, seguimos en Kinesiología y Estética. Hoy vamos a hacer un tratamiento para la espalda. Ese sector del cuerpo que en esta época del año comienza a estar más expuesto y queremos prepararlo para lucirla como corresponde, con la piel luminosa, los poros menos visibles y sacar las impurezas si es que hay. Por esto hoy vamos a hacer un tratamiento con mi modelo acá que ya está relajadita, esperando porque la empiece a atender. Así que bueno, voy a comenzar a higienizar como siempre la piel, que es el primer paso en cualquier tratamiento. Voy a utilizar ahora en este caso una mousse de limpieza, que es muy fácil de retirar y me queda muy práctico para las superficies grandes del cuerpo. ¿Vas a sentir un poquito de fresquito? Bueno, en este primer paso la idea es sacar un poco la suciedad superficial, la oleosidad de la piel, para prepararla para el tratamiento específico que en el día de hoy. Que lo vamos a hacer luego con una aparatología, que es un pulido mecánico, que es con lo que se llama la punta de diamantes. Pero bueno, vamos a enjuagar la piel. Voy a ir retirando el producto de limpieza, que es muy fácil, y previamente a empezar a trabajar con la punta de diamantes voy a hacer un paso de asepsia en la piel. Una loción antibacterial que ya tengo preparada para que me quite los restos del producto y deje la piel en perfecto estado de higiene. Ahora sí voy a utilizar el aparato. Lo que vas a sentir es como una especie de pulido que yo lo voy a dirigir con una máquina para sacar todas las células muertas y que te quede la piel suavecita. La punta de diamante es un pulido mecánico que lo vamos a realizar con diferentes puntas. Para este caso, en la zona de espalda, voy a seleccionar una punta de tamaño grandecito porque la superficie así lo amerita, y lo voy a realizar con los guantes, preparando el equipo, y vamos a comenzar a trabajar. Este trabajo se realiza en forma lineal. Podemos regular la succión, podemos regular la presión, podemos regular la forma del paso. Lo importante es que vaya haciendo un trabajo parejo para el pulido en general. La piel siempre va tirante y hacemos un trabajo en red para que el pulido sea bien prolijo y no me queden espacios desparejos en el trabajo de la piel. Vamos a tomar otro sector y así hacemos todo el recorrido de la superficie, que en este caso la espalda es una superficie grande, siempre traccionando
y puedo seleccionar que la succión sea en forma continua o en forma intermitente. Esto va a ayudar también a aclarar manchas, a trabajar sobre lesiones que están obviamente ya cicatrizadas, pero que es para recuperar la textura de la piel. Vamos a usar una máscara, en este caso una máscara nutritiva, podemos usar una máscara tensora, una máscara secativa. Lo ideal es que aprovechemos esta época del año para preparar la piel que quede menos oleosa, con los poros menos visibles, y si hay impurezas que las podamos retirar. Y de paso también, un consejo muy importante, que aprovechemos para observar la situación de la espalda de nuestros pacientes, de nuestros clientes, para recordarles que es importante el control anual de las lesiones, tanto de manchas como lesiones cicatrizales, con un dermatólogo. Esto lo podemos hacer todas las veces que quieran, se puede hacer una vez por semana, se puede hacer durante todo el año. Lo importante es adaptarlo y adecuarlo al ritmo y a la vida de nuestro paciente. Así que bueno, mientras yo sigo y le coloco la máscara, los dejo en Kinesiología Estética con más novedades. Strático Consultorios. Kinesiología y traumatología. Erradicamos dolencias de lumbalgia. Espolón calcáneo. Dolores en cuello y espalda. Tratamientos de avanzada. Ondas de choque. Radiofrecuencias. Stráticoconsultorios.com.ar. Avenida Córdoba 1345, Cava. Consultas al 5411 3069 3344. Bueno, continuamos con el programa. Estamos con Fernanda García, licenciada kinesióloga, que nos va a estar hablando hoy sobre vértigo vestibular. Hola Fernanda, gracias por venir. Fede, gracias a vos por la invitación. Contanos qué es la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular es una herramienta que nosotros tenemos como kinesiólogos para trabajar y mejorar a los pacientes que tienen problemas de equilibrio y mejorar los síntomas de vértigo, mareo, visión doble, oscilopsias, todas las afecciones del sistema vestibular que se encuentran en el oído interno. Claro. ¿Y cómo se trabaja esto? La rehabilitación vestibular la hacemos en lo que es un gimnasio, trabajando con los diferentes sistemas que involucran a que el paciente pueda tener un control motor. Los pacientes en general, el sistema vestibular funciona correctamente cuando el paciente puede caminar, mover la cabeza y los ojos sin marearse ni perder el equilibrio. Trabajamos con los tres sistemas que involucran esto, que es el sistema visual, el somatosensorial y el vestibular. Que cada uno de los sistemas funcionen correctamente y que estos se interrelacionen como corresponden el sistema nervioso central. Claro, la afección de uno de estos me genera ese desequilibrio. Exacto, algunos tienen más inestabilidad, otros son pacientes que son más dependientes visualmente para poder caminar y trasladarse. Y otros tienen problemas específicos en el sistema vestibular, en donde tenemos 10 sensores de movimientos, ¿no? Hay hipofunciones, hay enfermedades que son las que generan alguna alteración en este sistema, claro. Y ya nos generan la inestabilidad. O mareo, o sensibilidad al movimiento. Claro. Que toda la información que entra por los ojos es sensado por el oído interno. Entonces, cuando hay alguna afección, esa imagen que no es estable genera mareo y por lo tanto inestabilidad, pone en jaque mucho la estabilidad en el paciente. ¿Y qué es el BPPV? El BPPV es un vértigo paroxístico, es posicional y es benigno. Es una condición mecánica del oído interno. Nosotros hacemos una evaluación posicional, evaluamos al paciente en diferentes posiciones de la cabeza para ver cuál es el sensor que está afectado. Según el sensor que esté afectado va a generar un movimiento ocular que nos va a permitir a nosotros identificar cuál es el sensor que está afectado. ¿Cuál de estos es el afectado? Exacto. Para el famoso tema de los otolitos estamos hablando acá. El famoso tema de los otolitos. En general lo consideran como que todo es vértigo y todo es los otolitos fuera del lugar. Claro. La realidad es que sí, migran hacia un lugar en donde no tienen que estar y a través de maniobras posicionales generamos la reposición, exactamente, y el paciente generalmente en el 95% de los casos
la reposición de los otolitos es exitosa. Obviamente que depende de muchos otros factores, la edad, si hay artrosis, si no hay artrosis. Y es importante diferenciar un poco esto que decías del vértigo vestibular con el paroxístico posicional. No todo es otolito. No todo es otolitos, claro, porque hay afecciones del oído interno, o sea, del sistema vestibular, que también generan vértigos, y no necesariamente de los otolitos, claro. ¿no? ¿Y qué es la neuronitis y cómo se resuelve? La neuronitis es una afección inflamatoria del nervio vestibular que lo que genera son 2 o 3 días de vértigo sostenido. Generalmente es el tratamiento al inicio es médico, pero después deja 2 o 3 semanas al paciente con mucho mareo, mucha sensibilidad al movimiento de la cabeza y inestabilidad. Entonces es importante ahí nuestra labor de manera inmediata para que el paciente vuelva a recuperar su equilibrio, su estabilidad y vayamos disminuyendo de a poco de manera paulatina ese mareo. Perfecto. ¿Y qué afecciones centrales pueden afectar al sistema vestibular? Una de las más comunes es el Parkinson. El Parkinson afecta el sistema vestibular, entonces trabajamos mucho con lo que es la estabilidad, afecta principalmente la estabilidad del paciente. Claro. Se trabaja, bueno, el Parkinson, los ACV, hay tumores que afectan al sistema vestibular. Claro, que pueden estar en la zona y eso generar. Generalmente el trabajo nosotros los pacientes los dividimos en centrales y en periféricos. Claro. Toda la parte de centrales, las enfermedades ACV, tumores, los Parkinson, y los periféricos, que son cuando hay hipofunciones vestibulares, es decir, que un oído interno o un sistema vestibular funciona menos, entonces el paciente tiene mareo y lateropulsión. Entonces los dividimos. Claro. Y eso obviamente que los pacientes que tienen afecciones periféricas se recuperan mucho más rápido, se generan muchos desafíos. Exactamente, pero es muy gratificante porque los pacientes se recuperan rápido. Seguro, sí, porque el mareo es horrible. Es horrible, la pasan muy mal, los pacientes tienden a aislarse, tienden a salir cada vez menos, si no salen acompañados. Claro. Son pacientes que todo el estímulo visual externo les genera mareo porque está inestable la mirada. Claro, es un tema muy importante y a tener muy en cuenta esto que nos contás. Bueno, Fer, ha sido muy interesante. Nos volveremos a ver en otro programa para que nos sigas contando un poco más sobre este tema que la verdad que es muy bueno. Gracias por venir. A vos. Bueno, ahora continuamos con el programa. Bueno, qué programa tuvimos hoy, ¿eh? Muy completo. Sí, muy interesante, como siempre, los temas que aportan algo más a todas las preguntas que nos llegan y a los comentarios que recibimos permanentemente. Todas sus consultas. Hoy trabajé sobre la espalda, una zona del cuerpo que a veces queda olvidada en la etapa del invierno, pero hay que prepararla para la primera exposición solar, para lucir la ropa un poco más abierta. Y bueno, la recomendación que siempre digo, una vez al año, un chequeo, un control dermatológico para detectar algún tipo de lesión que cuando son tomadas a tiempo son totalmente resolvibles. Así que ese tratamiento viene acompañado con el consejito, ¿no? Sí, yo también les hablé un poquito de hombro, de la bursitis subacromial, así que temas muy interesantes les hemos brindado hoy y siempre esperando sus consultas también, todas dudas que tengan, todo lo que nos quieran enviar. Nosotros con Daniela aquí vamos a estar intentando respondérselo de la mejor manera, ¿no, Dani? Así es, lo seguimos esperando como todas las semanas en Kinesiología y Estética. Nos vemos.